Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que lo hemos traído a esta mesa en varias ocasiones porque es absolutamente importante y que gira en torno a los orígenes del virus causante de COVID-19 porque recientemente se publicó en la revista Cell, que es una revista científica muy prestigiada, un trabajo en el que aportan algunos hallazgos que dan luz sobre el origen de este virus. Desde luego, pues ya se estarán imaginando a quién invitamos, a nuestro virólogo evolucionista de cabecera. es una especialidad rara, pero tenemos un virólogo evolucionista de cabecera, el doctor José Alberto Campillo Valderas. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos a platicar de lleno con él. José Alberto Campillo Valderas es biólogo, maestro y doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde actualmente es profesor e investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida. Sus líneas de estudio son el origen y evolución temprana del virus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Sociedad Mexicana de Virología. En X se encuentra como @JA_Campillo. Pues ya estamos, Pepe Campillo. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación para hablar otra vez sobre este tema fundamental. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, ¿qué tal, querido Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuando salió el artículo, como la tercera semana de septiembre, ¿no? Que nos lo empezamos a mandar en los chats y empezamos a revisarlo y a leerlo, y pues sí fue un hallazgo. Lo empezamos a ver en varios medios de información, algunos lo retomaron, algunos no. En X los propios autores empezaron a poner de qué iba el artículo. Desde luego lo reseñaron en las principales revistas científicas a la siguiente semana. ¿Por qué estamos hablando otra vez sobre este tema, Pepe Campillo? ¿Por qué es importante saber sobre el origen del virus causante del COVID? ¿Y por qué hay que saber el origen de la pandemia de COVID-19? Sí, Mauricio, pues fíjate que es un artículo muy interesante y bueno, más en lo personal, porque bueno, como tú bien lo comentaste en la introducción, a mí me interesa mucho el origen y evolución temprana de todos los virus, de todos los grupos virales, ¿no? Pero muy en particular de este virus, porque como es un virus de RNA, es decir, por ejemplo, todos los seres vivos estamos compuestos de DNA, pero el SARS-CoV-2, como el virus de la influenza, VIH, en lugar de DNA tiene RNA. Y es una molécula muy peculiar que nosotros aquí en este laboratorio pues es la protagonista, ¿no? Prácticamente. Entonces, por eso nuestro interés por este tipo de virus. Y de ahí tiene una relación con el origen temprano de la vida, pero esa es otra historia, ¿no? Ahora, tú me haces ahorita esta pregunta, ¿no? De por qué estamos hablando nuevamente de este tema. Pues es que es importantísimo, ya que conocer estos nuevos datos, sí, estos nuevos estudios, pues nos permite prevenir futuras pandemias, ¿no? Identificar cómo surgió el virus y cómo se propagó entre los seres humanos, pues nos va a permitir en el futuro implementar nuevos sistemas de vigilancia mucho más efectivos e incluso mecanismos de alerta temprana para posibles eventos de propagación de estos virus que inicialmente infectan a animalitos, pero de ahí pueden brincar al ser humano, que es un proceso que en virología se conoce como zoonosis con Z. Además de esto, pues es importante también mejorar esta cuestión de la
se dice como en español, ¿no? La preparación para pandemias. Y aquí, si me lo permites, puedo hacer un anuncio, ¿no? Porque pues tú estás incluido, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros... En el anuncio. Exactamente, en el anuncio, así es. ¿Te acuerdas que tú nos convocaste junto con el doctor Samuel Ponce de León precisamente para hacer un análisis multidisciplinario, ¿no? Esta preparación pandémica, ¿no? A través de este programa que siempre se me olvida, que es el PUIRE, ¿no? Es programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Exacto. Y que de hecho hicimos ya un programa, el doctor Ponce de León y yo, sobre ese material que publicamos, pero qué bueno que lo traes porque parte de lo que se decía ahí era la importancia de estudiar a los virus y de abordarlo desde muchas disciplinas, ¿no? Por supuesto, y es que esto te permite identificar y priorizar acciones que son esenciales, ¿no? Para una respuesta simplemente de epidemias en México y por supuesto de pandemias, que pues es a nivel mundial. Y es que precisamente en ese artículo que en donde estamos médicos, médicas, biólogos, es un panel multidisciplinario, ¿no? Ahí concluimos que precisamente, y como en otros estudios también, ¿no? Es que es mejorar las medidas de bioseguridad, ¿no? En particular en áreas donde hay más interacciones entre seres humanos y los animalitos, ¿no? Pero por supuesto, otra cosa importante es refinar las políticas de salud pública, ¿no? Pues esto para responder de una manera mucho mejor a las enfermedades infecciosas que son emergentes o reemergentes. Y de esta manera te permite tener una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno, entre las distintas instituciones de salud y por supuesto sectores como puede ser la misma academia, ¿no? Como investigadores de la UNAM, del POLI, etcétera, etcétera, y otras instituciones, ¿no? De esta manera tú puedes promover proyectos de investigación en los cuales se puedan desarrollar vacunas, que seamos autosuficientes tecnológicamente, ¿no? Y sobre todo buscar tratamientos contra virus similares, ¿no? Y asimismo también implementar medidas tempranas de distanciamiento físico, confinamiento. Y agregaría nada más otra cosa más, que es precisamente ¿por qué sirve este tipo de información? Porque también aborda la desinformación. Hay que combatir precisamente estas teorías conspirativas, ¿no? En las que los chinos son los que hicieron este virus, y sobre todo mantener la confianza pública en la ciencia, ¿no? Y en las instituciones sanitarias. Créeme que yo no soy tan tuitero, tengo mi Twitter, pero tú ves lo que escribe mucha gente y de veras te vas para atrás porque falta esta cultura científica, ya que pues muchos de ellos todavía dicen, no, pues es que sí, este virus se originó en China, fueron los chinos los culpables, ¿no? Entonces sí que hay que evitar esto. Sí, además no se trata de buscar un culpable, ¿no? Se trata de entender qué fue lo que pasó para prevenir y para poder hacer vigilancia un poco más intensiva en los lugares de mayor riesgo, que creo que por ahí va. Tanto hablamos de este estudio que se publicó en Cell el 19 de septiembre. ¿Qué se sabía antes de este estudio y cuál es la aportación más relevante que tú ves? Y no sé si cambia la perspectiva que se tenía, porque ya venía una discusión tremenda de cuál es el origen del virus y cuál es el origen de la pandemia, ¿no? Que los diferenció así. Y habían unos dicho, no, es que lo hicieron en un laboratorio. Luego otros dijeron, no, lo encontraron en los primeros casos alrededor de un mercado de animales vivos y de mariscos en la ciudad de Hunan, en China. ¿Con qué andábamos antes? Y ahora este estudio, ¿hacia dónde abre la luz? Sí, pues fíjate que antes ya teníamos conocimiento acerca de lo que se publicó en esta famosa revista de Cell. Simplemente es como una confirmación de lo que ya se sabía, aunque con otras cositas más. Pero bueno, ¿qué se sabía antes? Bueno, que la propagación es natural, ¿no? O sea, hay zoonosis. Puede haber un hospedero intermediario, que más adelante a lo mejor platicaremos un poco más de esto, pero ya se tenía conocimiento acerca de que su origen es totalmente natural. Faltaban todavía más datos. En este artículo precisamente abordan esta cuestión, ¿no? Y la otra cosa es que precisamente, como tú bien decías, había otra hipótesis sobre el accidente en el laboratorio de Wuhan, ¿no? Por sí, una filtración sí accidental. Y entonces ya se contaba con datos genómicos que a la hora de realizar estos estudios te permitían sugerir que por selección natural, o sea, un proceso natural, surgió este virus.
Además, ya los casos de COVID-19 en esta provincia de Hubei, alrededor de, como tú dices, de este mercado de mariscos de Huanan, se contaba con este estudio de estos casos en particular, ¿no? Es decir, ya había, de ahí se extrajeron muchas muestras y coincidían, ¿no? Algunas cosas con que hubiera sido en este mercado, o al menos en esa zona, se mostraba un poco el origen del virus, aunque todavía no estaba muy bien dilucidado. También se sabía ya acerca de estudios evolutivos, ¿no? Que en biología decimos filogenéticos, pero bueno, estos que no indicaron que, digamos, no había tanta divergencia significativa entre el SARS y a partir de coronavirus de murciélagos. Eso también, es decir, que digamos que... O sea, que no era tan diferente. Exactamente. Todo indicaba que el origen del SARS tenía, digamos, su ancestro, su abuelito, papá, por decirlo de alguna manera, o su abuelito, ¿no? Pues era un coronavirus de murciélago. De hecho, tiene nombre y apellido, ¿no? Es el RATG13. Entonces, que más o menos, digamos, ya se estaba cocinando el SARS-CoV-2 entre 40 y 70 años, ojo. O sea, decenas de años antes de la pandemia ya se estaba cocinando este virus. Calculan entre los 7 y 50 años más o menos que una llave molecular que tienen estos virus, que se llama Spike, esta llavecita molecular le permite al virus entrar a nuestras células. Y esta llave ya digamos, tenía una cierta finalidad por receptores, es decir, por, ¿cómo se puede decir? Sí, tenía la capacidad de reconocer, o sea, tenía la chapa. Nosotros tenemos la chapa, la llave abre esa chapa. Así es. Esa chapa se llama como el jabón sí se permiten hacer anuncios publicitarios, sí, ¿no? El AC2. Sirve que mandamos ahí el recibo. Entonces, AC2 es esta chapa de la que tú hablas y que la tenemos nosotros, no tan solo seres humanos, sino otros animales, y que, bueno, de esta manera el virus puede entrar a nuestro organismo. Entonces, ya eso también ya se conocía muy, muy bien. Lo que no se sabía es más o menos el origen exacto, ¿no? Y la ruta de transmisión, qué papel jugaban algunos hospederos intermediarios, es decir, animalitos silvestres como el pangolín, que probablemente, digamos, no hubo una transmisión directa de los murciélagos al ser humano, sino que utilizaron un intermediario, ¿no? De hecho, en el 2021 hicimos un programa en el que, a propósito de que se iba más o menos descifrando esto de cuál era el hospedero intermediario. El hospedero intermediario quiere decir que saltó del murciélago hacia otro animal, se adaptó a ese animal y de ahí saltó al ser humano. Y yo creo que un aspecto muy importante de este trabajo del que estamos hablando es que tomaron muestras que había guardadas del mercado, de diferentes puntos del mercado, y hicieron estudios de biología molecular, básicamente para buscar material genético de lo que hubiera. Exactamente. Y encontraron ahí, entre otras cosas, primero el ancestro del virus causante del COVID, que corresponde con las primeras secuencias de los genes de los virus que aislaron de los pacientes, ¿no? Y además encontraron genes de otros animales, y entonces por ahí va parte de los hallazgos más relevantes, ¿no? Así es, sí, y precisamente ese artículo donde, por cierto, o sea, tú ves los nombrecitos de los autores y es, digamos, el Dream Team de los biólogos evolutivos. El Dream Team, sí. El Dream Team, porque todos estos son biólogos y biólogas evolutivos que precisamente ya venían estudiando al virus ya desde el 2020. Uno en particular que para mí es así como el rockstar, mi gurú, ¿no? Que es Edward Holmes, que es un biólogo evolutivo que se ha especializado en virus de RNA ahí en la Universidad de Sydney, en Australia, ¿no? Entonces, muchos de estos investigadores precisamente sabían que a partir de estos animales silvestres vivos, de hecho eran como más de 100 animales silvestres vivos que se vendían como mascotas y como comida en este mercado, o sea, más o menos eran como 75 especies en total, ¿no? Estoy hablando de erizos, comadrejas siberianas, tejones, liebres chinas, un montón de estos animales, pues que dices, oye, estos no se conocen, pero son poco conocidos, pero sobre todo es que pues son silvestres, ¿no? Entonces, al ser animales que tú los encuentras en la naturaleza, los agarras para poder venderlos en un mercado como puede ser el de Wuhan, allá en Wuhan, pues trae también sus virus. Entonces, en particular, en este estudio se determinó que algunos de estos animalitos como uno que parece un mapache, que se llaman perros mapaches, perro mapache, y otros las petas de palmera enmascarada y las ratas bambú,
aparentemente ahí podrían ser estos intermediarios. Lo que, por cierto, el pangolín nunca, ya todo indica ahí que ya no salió, ¿verdad? Ya no salió otra vez. Ni murciélagos. Entonces, quiere decir que entonces muy probablemente sí se sostenga esta hipótesis del intermediario. Eso sí, lo de la hipótesis del origen natural, o sea, ya es indiscutible. Es indiscutible. Indiscutible. Sí. Pero ahora no se sabe muy bien, te repito, si en realidad es en Wuhan, en este mercado donde empezó a dispersarse, o ya venían personas de la región, fueron al mercado y ahí empezaron a... Sí, ahí para poder entender esto, te tienes que imaginar un mercado gigante, una central de abastos, en la que hay locales llenos de animales vivos. Y el problema es que esos animales los acaban de traer de la vida silvestre, o sea, de sus hábitats, porque ahí los van a ir a vender para lo que sea, que se los van a comer, que los van a usar para algún ritual, para alguna ceremonia, para alguna mascota, para lo que quieras. Y ahí están días y quizás semanas, si no se venden o más, los animales vivos que los separa una reja de la otra, ¿no? Ve uno los videos y las fotos de este tipo de mercados y pues ahí sí se puede imaginar uno. Imagínate que se mete un bicho inapropiado y que empieza a intentar, porque eso es lo que termina pasando ahí, ¿no? El virus intenta meterse a otros seres vivos a partir del animal del que fue, y no lo logra, y en una de esas, pues ya lo logra, y justamente lo que dicen es, había un puesto en el que además encontramos material genético de estos 3 animales que dices, ¿no? El perro mapache, la rata del bambú y las civetas. Y ahí fue donde encontramos más los genomas del virus del COVID y además son igualitos a los que se aislaron de los primeros pacientes. Me parece, sí, o sea, es contundente y además padrísimo que este Dream Team llegue a esa conclusión, que además hay que ver, las adscripciones son de todo el mundo, sí. No es de que unos americanos enojados contra los chinos, no, los virólogos más importantes, ¿se confirma el origen zoonótico de la pandemia? O sea, totalmente, con este estudio ya, o sea, se volvemos a confirmar. Quizás a lo mejor sí puedes buscar muestrear más. Aquí, por ejemplo, en este caso utilizaron 800 muestras colectadas de este mercado, desde en los congeladores, se metieron hasta la cocina, ¿no? Superficies, desagües, las jaulas, obviamente, para detectar la presencia del virus. Y entonces estos análisis, las análisis de estas muestras, pues sí, se infiere que hubo una concurrencia, digamos así, entre virus y los animales, ¿no? Es decir, se encontró material genético de varias especies animales, incluidos estos perros mapaches, civetas, y otros animales silvestres, en los mismos lugares donde se detectó el virus, el SARS-CoV-2. Entonces, claro. Y creo que también un punto importante es reportan la presencia de otros virus que infectan animales y entonces dicen, a ver, no nada más encontramos o sea, encontramos otros bichos que aguas. Sí, eso es muy importante subrayar que hay otros virus que están rondando en otros animalitos, o sea, y que ahí, digamos, está cocinando también posiblemente algunos virus zoonóticos, es decir, que brinquen al ser humano. O sea, no es por ahora sí, poner una alarma roja y que pero sí es importante ir monitoreando estos virus porque, por ejemplo, se encontraron otros tipos de coronavirus. Hay uno que se llama HKU31, adenovirus de zorrillo, H9N2, que es un virus de influenza. Sirve como un recordatorio de que el SARS-CoV-2 no fue un incidente aislado en el mercado, ¿sí? Indica más bien, y eso lo subrayo, que hay múltiples amenazas virales potenciales presentes en el entorno. O sea, en este tipo de ambientes donde hay falta de salubridad, donde están hacinados este tipo de animalitos silvestres con nuevos virus en los cuales nosotros no estamos protegidos, ¿no? Tú como ser humano, o sea, tú también eres el culpable de que surjan este tipo de virus emergentes, ¿no? Que sí le llamamos. Sí, de hecho esto va a servir para poner una regulación mucho más estricta para el comercio de animales vivos, ¿no? Desde luego a niveles locales, pero también
internacionales y en las regiones, ¿no? Para que no haya este tipo de movimiento que lo podemos ver muy lejos en China y decimos, es que hasta allá, hasta el lejano oriente, pero en México hay mercados de animales vivos, también hay, y también hay granjas que tienen cerdos, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo esto de H5N1 en Estados Unidos que ya se instaló en las vacas lecheras sin problema y que espérate un minuto a que salte a las granjas de cerdos y que espérate un segundo a que entre el invierno y migren las aves hacia un poquito más abajo para el calor y eso me parece que es algo que hay que considerar. Vamos volteando hacia el final del programa, Pepe. ¿Cómo te imaginas integrar este nuevo conocimiento a las estrategias de una salud, que es así como el abordaje que se quiere hacer de salud animal, salud del medio ambiente y salud humana? Y algo que ya habías tocado por ahí de la vigilancia epidemiológica para prevenir futuras epidemias, ¿no? De hecho, creo que con eso estabas abriendo. ¿Cómo te imaginas que habría que integrarlo? Y luego nos das tus perspectivas con esta nueva información. Sí, pues es que hay que seguir enfatizando la importancia de la colaboración entre los sectores de salud humana, salud animal y por supuesto el medio ambiente, ¿no? O sea, estos tres grandes sectores que conforman esta nueva salud que tanto a la Organización Mundial de la Salud promueve, ¿no? Entonces, en este marco puede utilizarse para mejorar la coordinación y comunicación entre diferentes sectores, y lo que conduce a programas de prevención y control de enfermedades zoonóticas pues, más efectivos, ¿no? Entonces, así es un análisis integral de una red zoonótica. Tienes una visión mucho más holística de las interacciones zoonóticas entre estos virus de estos animalitos silvestres con el ser humano. Y no tan solo esto, sino determinar otros hospederos, vectores como los mosquitos incluso, ¿no? Los alimentos contaminados, fuentes ambientales, todos estos podemos identificar interfaces clave donde es más probable que ocurran eventos de propagación, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y sobre todo, ver también esto desde un enfoque basado en la comunidad, ¿no? Tener estrategias de prevención en las cuales deben adaptarse estos grupos específicos de agentes zoonóticos, hospederos y entornos que están totalmente interconectados, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues ver esto de sistemas de vigilancia mejorados, ¿no? La implementación de una vigilancia coordinada de todos los sectores, ¿no? Como sugiere esta cosa de una sola salud, ¿no? Puede facilitar la detección temprana de amenazas zoonóticas y que va ligado también precisamente a las innovaciones tecnológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hay que buscar la manera de tener aplicaciones en teléfonos inteligentes, ¿no? Para la recopilación y presentación de datos, ¿no? Por ejemplo, ahí es un área de oportunidad impresionante. Fomentar la investigación conjunta para estudiar este tipo de brotes, como lo dijimos anteriormente. En fin, hay otras maneras de poder abordar esta problemática de distintos puntos, pero sobre todo también la integración de políticas, ¿no? Fomentar la adopción de enfoques de una sola salud en las políticas nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad sanitaria y la prevención de enfermedades y, por supuesto, la preparación para pandemias. Sí, absolutamente. Además, en la medida en la que el país tenga este desarrollo biotecnológico para poder estar haciendo de manera sistemática estos monitoreos y que haya una comunicación entre la autoridad sanitaria de lo animal y la autoridad sanitaria de la salud humana y el monitoreo en el medio ambiente, se puedan advertir riesgos, se puedan identificar fenómenos potencialmente riesgosos, tanto en el mundo animal como en el mundo de la salud humana, porque estas personas de estos laboratorios pues son laboratorios de investigación finalmente, ¿no? Los que produjeron este material, y tiene que haber una colaboración muy estrecha entre los laboratorios. Pienso por ejemplo el INDRE, ¿no? Que es el laboratorio de referencia del país, o los laboratorios estatales de salud pública, y tiene que haber pues una comunicación para que se aborden los problemas y que se puedan identificar fenómenos, aunque sean aislados, pero que se pueda trabajar. Desde luego, pues México tiene ahí una tarea pendiente, pero pues esperemos que se implementen estos grupos multidisciplinarios para seguir estudiando y para atreverse, ¿no? A eso, a ir a muestrear mercados. Incluso debería ser
una vigilancia permanente, ¿no? En los sitios de riesgo. Sí, no, definitivamente. Sí. Pero me queda claro que no consiste únicamente en resolver este rompecabezas científico, ¿no? En donde tú vas ahí como investigador, como científica, hilando las piezas, ¿no? Para determinar cómo puede ser el origen de un virus como sino se trata, ¿no? Se trata también de dotar a las personas, a la humanidad, de los conocimientos y las herramientas necesarias para poder comprender, pero también predecir, prevenir y responder mejor a las futuras amenazas virales, lo que podría pues salvar millones de vidas, ¿no? Y evitar trastornos globales de la escala que hemos visto con el COVID-19, con la COVID-19, lamentablemente. Sí. Además, eso, educar, crecer y plantear nuevas preguntas a partir de estos hallazgos. Doctor José Alberto Campillo Valderas, profesor investigador en la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por haber estado de nuevo acá en Hipócrates 2.0. Si encontramos algo nuevo, te buscamos a la primera. Pues, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazote. Abrazos, Mauricio. Saludos a tu auditorio nuevamente. Pues con esto nos vamos. Esperamos que esta información ahora nutra la perspectiva y nos ayude a entender lo que ocurrió y pues podamos prevenir y, como decía el doctor Campillo, informar mejor. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM, esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.